la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad, los montos cada vez son mayores. En publicidad se destina más dinero que a todos los programas vinculados a vivienda. Gente en situación de calle. Podrías casi eliminar estas situaciones de extrema necesidad en la ciudad con un mes de publicidad. Un mes de publicidad de la reta equivale a 2 escuelas primarias nuevas. El desarrollo del préstamo hipotecario en el país y en la ciudad nos imaginamos que es bien escaso y tendría que tener un rol fundamental para que todos accedamos a una vivienda. Otra cuestión que no estaría pasando en términos masivos. Hace relativamente poco tuvimos un hallazgo, una persona que sabe un montón sobre este tema, tiene gran criterio, nos ha enseñado mucho, nos ha cambiado ideas previas y es por eso que vamos a hablar con él de el rol que ocupa en la ciudad de Buenos Aires y en el país el préstamo hipotecario en comparación con otras plazas y otras ciudades. Bueno, él nos enseñará como siempre lo hace. Él es Fernando Álvarez de Celis y es director de Tejido Urbano. ¿Cómo te va, Fernando? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo te va? Un placer, Por favor, es un gran placer hablar con vos. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, arrancá por donde quieras. Siempre es interesante. Bueno, en primer lugar, cuando uno habla de crédito hipotecario, como señalabas vos, es una de las principales opciones que tiene la gente para acceder a una vivienda, sobre todo la clase media. En países como Argentina, donde el Estado, si bien hasta hace poco construyó viviendas, siempre fue muy poco respecto al total de las construidas. También hay que recordar que el déficit habitacional de Argentina incluye 3.200.000 hogares, de los cuales faltarían 2,5 millones de viviendas, con lo cual hay necesidad de construir nuevas viviendas para poder completar o poder terminar el déficit habitacional en el país. Dicho esto, el crédito hipotecario en Argentina casi fue inexistente a lo largo de su historia, hubo pocos periodos donde se desarrolló algo. Podemos remontarnos a mediados de la década del 90, donde hubo un fuerte impulso del crédito hipotecario. En algún momento el 25% de las propiedades de las escrituras eran hipotecarias, eso duró año 96-97, después fue desapareciendo. En el siglo XXI te diría que el crédito hipotecario fue casi inexistente. Solamente en el 2018 hubo un repunte, 2017-2018, un repunte del crédito hipotecario, donde tuviste una cantidad de operatoria fuerte. Después de eso, del 19 hasta el 23, casi desapareció el crédito hipotecario, y en marzo del año pasado, el Banco Nación primero y después otros 21 bancos lanzaron crédito hipotecario, donde en todo el 2024 se dieron 11.000 créditos hipotecarios, una cifra muy baja para la Argentina, pero muy alta respecto a lo que se venía, y lo que va del 2025, entre enero y abril, los bancos dieron 12.000 créditos hipotecarios en todo el país, lo que marca que ya superó el 2024 y estaríamos muy cerca de lograr la mayor cantidad en todo el siglo XXI este año. Así que bueno, es una buena noticia dentro de un dato bastante poco, que es el dato del crédito hipotecario, que es muy bajo, como recién señalábamos. El marco está claro, más o menos confirmamos lo que suponíamos, pero bueno, no es lo mismo saber que confirmar, y vos sos una gran muestra de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires puntualmente? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires primero que tenés es un repunte muy fuerte de las escrituras, quiere decir, de la compra y venta de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. En mayo del 2025 hubo 5.600 compra-venta, con lo cual es un dato muy pero muy fuerte, un aumento respecto al último año bastante fuerte. Y lo que respecta al crédito hipotecario, ahí también tenés, solo para darte un dato, entre enero y mayo de este año en la ciudad de Buenos Aires se dieron 5.400 escrituras, enero y mayo del año pasado solamente 500, con lo cual se multiplicó por 10 la cantidad de escrituras. Acá hay que compararlo, como decíamos recién, con el año mejor que hubo crédito hipotecario, que fue el 2018, donde en ese mismo periodo de tiempo se dieron unas 9.300 escrituras, con lo cual estamos todavía bastante por debajo de las escrituras que se dieron en el mejor año del siglo XXI, pero ahí te marca también una cuestión. Hay mucho movimiento inmobiliario que no depende exclusivamente de las hipotecas, pero hay un movimiento de hipotecas muy muy importante, y ahí tenés como varias razones que explican este fenómeno. Por un lado, las propiedades en dólares no han aumentado
si bien en algunos casos, en algunos segmentos aumentó un poco, en términos generales podríamos decir que el precio está bastante estable. Ahí el sector inmobiliario decidió no aumentarlos a pesar del aumento de la demanda, porque hay mucha vivienda todavía ociosa en la ciudad de Buenos Aires o en venta, que permite esto, que permite que todavía sea este mercado sin grandes aumentos o sin una movida muy fuerte respecto a este tema. Eso por un lado, y por otro lado, lo que avanza el crédito hipotecario es que, más allá de que los bancos obviamente tienen esta política de crédito, es que en términos de dólar, o sea, la relación entre el ingreso y una propiedad, te diría que estamos en uno de los mejores momentos de la historia argentina. ¿Por qué? Porque el salario en dólares obviamente se apreció, las propiedades en dólares siguen estando iguales, con lo cual esa relación, que es la que va marcando el crédito, va marcando que es un buen momento. Y tercero es que la mayoría de la gente, hemos hecho de tejido urbano algunas encuestas cualitativas, muestran que la gente no analiza mucho el UVA, la tasa y demás. Si bien lo analiza, lo que más analiza es la relación crédito hipotecario versus la cuota del alquiler. Entonces, hoy cuando uno analiza vis a vis, lo que va a encontrar es que está muy parecido, en algunos casos hasta es más barato el crédito hipotecario que el alquiler, con lo cual ahí la gente lo que ve es la posibilidad de poder transferir ese dinero que lo ponía en un alquiler en un crédito hipotecario. A ver, preguntas de burro, pero igualmente creo, como siempre te dije, que represento mejor a la gente que vos, me parece. Así, vayamos por lo simple. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo la oferta, digamos? ¿Hay algún banco estatal, por ejemplo, el Banco Ciudad, o son bancos privados por motu propio? Mira, el principal banco que está prestando hoy en la Argentina y también en la Ciudad de Buenos Aires es el Banco Nación. El Banco Nación está cerca casi del 50% del total de los créditos otorgados. Después le sigue el Banco Galicia y en tercer lugar está el Banco Ciudad. Y acá sí hay que decir que el Banco Ciudad tiene una política más agresiva en la Ciudad de Buenos Aires, que si sacase en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa que ronda el 3,5%, que es la mejor tasa del mercado, obviamente más UVA, y ahí está muy bien enfocado. Lo que pasa es que hay poca demanda en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires de crédito hipotecario. El crédito hipotecario está atendiendo al eje norte, el eje donde hay mayor oferta inmobiliaria, y al eje oeste, Flores y Caballito. Ah, mira. De hecho, el banco hipotecario en su momento, ¿era nacional o de la ciudad? Mira, el banco hipotecario era un banco estatal que fue privatizado y que casi no cumple, digamos, el rol de banco hipotecario. Te diría que hoy como banco casi ni funciona, y funcionó durante el Procrear porque fue fondeado con fondos públicos, pero no tiene fondeo propio, y te diría que es un banco que hoy no está generando hipotecas ni está haciendo lo que su nombre dice y para lo que se fue realizado en su momento. Sí, de hecho tengo entendido que lo adquirió IRSA, Eduardo Elstein. Exactamente. Un porcentaje alto es de IRSA y tiene el manejo accionario, pero no está haciendo, digamos, política de vivienda con eso. Ha salido alguna información que iban a fondearse para generar crédito y demás, pero la verdad que hasta el día de la fecha no hay novedades respecto al fondeo del banco hipotecario. No puedo creer lo que me estás contando, es un irónico. Okay. Ya sé, te conozco. Totalmente. Y decime, ¿y cuál fue el punto más alto en la Ciudad de Buenos Aires de otorgamiento de préstamos hipotecarios? Por eso, si uno va a la Ciudad de Buenos Aires, se tiene que remitir al año 2018. Ahí tuviste casi unas 20.000 escrituras hipotecadas en el 2018, y estamos muy cerca, si esta variable sigue, de poder, no te digo igualarla o hasta superarla en el 2025. Por ahora, las previsiones marcan que este sería el mejor año, pero bueno, hay que esperar que termine el año. Pero es un buen año desde el punto de vista de crédito hipotecario. ¿Pero qué fue? ¿Mejor que la época de la década del 90? No, me estaba refiriendo al siglo XXI. Si no, hay que remontarse ya a 1996, 1997, donde tenés los récords de la Ciudad de Buenos Aires de crédito hipotecario. Ese fueron, sin duda, el mejor año. Que ahí también se combinó estabilidad de precios, la mejor relación entre salario y precio de una propiedad de una vivienda. Impresionante. De hecho, el gobierno hace alguna similitud entre este momento histórico con crédito hipotecario, pero traslada a otros ámbitos, con la década del 90 y este volver del crédito hipotecario muy similar, digamos, a lo que pasó en la década del 90. Fuiste tocando ambas puntas, el país y la ciudad. Con respecto al país, ¿cómo estamos en función de otros? Mira, en función de otros, si bien todo esto
muestra el vaso medio lleno o por lo menos empezándose a llenar de agua. A nivel general, el porcentaje del PBI respecto al crédito hipotecario en Argentina es bajísimo. Ahora estamos llegando al 0,4%, cuando en países de la región superan Chile, Perú, Colombia, hoy Paraguay, todos por encima del 20% del PBI. Con lo cual, la verdad que es muy, muy bajo. Deberíamos estar otorgando, digamos, para hablar de cuestiones atadas a esta comparativa, y unas 50.000 hipotecas por año durante 10 años para aproximarse un poco, y estamos muy, pero muy abajo. Eso es uno de los grandes temas de que el país, y por eso también el déficit habitacional es muy fuerte, no se construye porque no hay crédito hipotecario. Es un país que tiene muy poco crédito hipotecario, muy poca historia, y lo peor de esto es que cuando aparece el crédito hipotecario no dura nunca más de 2 o 3 años, con lo cual tampoco permite generar esta cuestión que ahora está un poco ahora los constructores quejándose o planteando la cuestión de que el crédito hipotecario es para usado y debería ser para vivienda nueva, para generar mayor construcción. Bueno, eso se da cuando el proceso genera, no sé, 5, 6, 7 años de crédito hipotecario, que ya empieza a escasear viviendas usadas y empiezan a construirse. El caso de Chile, el caso de Colombia muy fuerte, el caso de México también, con fuerte impulso al crédito hipotecario de la construcción. En Argentina estamos todavía muy, pero muy lejos de poder hasta vislumbrarlo, más allá de la normativa y cuestiones que se están mejorando. ¿Cómo es nuestro déficit habitacional en comparación con esas plazas en las que el préstamo hipotecario es mayor, es más importante? No, hoy Argentina te diría que es uno de los países que más falta de viviendas tiene, claramente. Otros países pueden tener dificultad de acceso a la vivienda, es decir, que tiene tasas de inquilización altas, pero no tan altas como la Argentina. Diría que hoy la Argentina tiene un mayor problema que los países que han resuelto a través del crédito hipotecario gran parte de su problemática. El tema de la vivienda es un tema de toda Latinoamérica, pero en lo que respecta a la propiedad sumida por crédito hipotecario, te diríamos que hoy estamos en los peores ratios de la región. ¿Y cómo logran que haya más préstamo hipotecario? ¿A través de una función más activa del Estado? No sé, contame. Bueno, básicamente en los países donde más funciona, el Estado es un gran promotor del crédito hipotecario y ahí hay subsidios cruzados. ¿Qué quiere decir? Cuando uno analiza el precio de un departamento, muchas veces la gente con sus ingresos o lo que tiene que pagar de cuotas no puede llegar a pagarlo, con lo cual lo que hacen, y sobre todo este fue lo que realizó Chile, es subsidios cruzados a la demanda. Es decir, si vos tenés menores ingresos, te va subsidiando por zonas y permite que un mayor porcentaje de la población pueda ingresar al crédito hipotecario. Entonces ahí tenés una fuerte relación entre el sector financiero, pero también apalancado por políticas públicas que permiten compensar esas dificultades. Y después, digamos, el caso de Brasil con el Minha Casa, que es un programa muy exitoso que implementó Lula hace unos años y que hoy sigue vigente. Ahí lo que el Estado también participa con la concreción de suelo, con políticas públicas, con infraestructura, que permite que el costo del suelo, que es uno de los a veces determinantes para el no acceder a una vivienda, sea mucho más barato y la gente pueda poder pagar ese crédito. Entonces aparece siempre un subsidio cruzado que permite nivelar el ingreso de la población con la política de crédito. O sea, hay una parte de la cuota, para decirlo bien, en términos bien llanos, una parte de la cuota que la pagaría el Estado, no el que tomó el préstamo. Exactamente. El Estado aparece subsidiando y poniendo un dinero para poder compensar la diferencia entre el crédito hipotecario liso y llano de un banco con la posibilidad de pagarlo a la población. Parece una especulación, pero cuando estás ante alguien que sabe mucho, la especulación es interesante. En tu opinión, ¿por qué no sucede acá en el país? Hay muchas cuestiones. Primero, por el sistema financiero que tenemos. Alguna vez hablé con alguna persona de bancos que me decía, bueno, nosotros prestamos para hacer zapatillas al 120%, con lo cual, y nos devuelven en 12 cuotas. ¿Cómo vamos a pensar en prestar a 20 años? ¿Entiendes? O sea, el sistema financiero argentino es un sistema muy restringido. De hecho, si algo apareció el crédito hipotecario es porque el gobierno ha salido un poquito a los bancos, le ha puesto algunas reglamentaciones que le impide un poco el negocio tan de corto plazo. Entonces, bueno, ahí aparece el crédito a largo plazo. El sistema financiero argentino, lo vamos a decir, es un sistema muy corto plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, el sistema constructor argentino también es un sistema que construye solamente al pozo, al contado. No hay casi inversionistas. El inversionista es el individual, digamos, hace el pozo y uno compra 2 departamentos, y van juntando inversores, con lo cual no hay fuertes, no sé, departamentos de 40 millones, 50 millones de dólares que se construyan. Hay muy pocos inversionistas en Argentina, con lo cual es un sector
muy atrasado a la hora de su financiamiento y obviamente entre bancos que no prestan y constructores que solamente hacen al contado, bueno, ahí tenés el cóctel explosivo que llevó a este déficit habitacional que estábamos mencionando recién. Clarísimo. Un poquito deprimente, pero clarísimo. Sí, y después, bueno, y le agregamos un tercer condimento al Estado. El Estado nunca hizo estas políticas de demanda, sino que lo que hace es construir vivienda, y sabemos que en Argentina construyó poco y encima construyó caro, con lo cual ahí tenés también el tercer factor que hace que, y cuando hace vivienda social el Estado, nunca la recupera. El subsidio es el 100% a la gente o el 95% del costo de la vivienda, con lo cual tenés que el Estado todo lo que gasta es para subsidio y no para compensar esto que decíamos recién, el crédito hipotecario de otros países de Latinoamérica. Sí, eso cuando hablábamos de la vivienda social también lo tocaste, si es que estoy asociando. Exactamente. Interesantísimo, realmente es un constante aprendizaje hablar con vos de estos temas y son muy trascendentes. Exactamente, y después lo que hubo, bueno, que ya lo hablamos alguna vez, el tema de la inquilinización, que la gente termina pagando a lo largo de su vida una casa o dos casas, pero no logra ser propietario. O sea, el tema del crédito hipotecario que hace que vos viabilices tus ahorros y lo pongas en lo que va a ser después tu bien. En cambio, con la inquilinización lo que pasó es que la gente termina gastando sumas importantes de dinero, pero no la puede trasladar a tener su bien al final de esa operación. Entonces termina gastando muchos recursos, pero que después obviamente no son para su propia casa. Demoledor lo que acabas de contar, o sea, la plata se termina gastando, el problema es que nunca terminás siendo propietario. Sí, en algunos casos estamos haciendo algún estudio que muestra que gastás mucho más que lo que sería el valor de tu casa si hubiera un sistema de ahorro bien pensado, ¿se entiende? O sea, si vos gastás de alquiler 700.000 pesos por mes y lo llevas a 20 años, ahí tenés tu casa. Si vos vivís en una villa de emergencia y tenés que comprar garrafa porque no tenés gas, tenés que llevar a los chicos al médico más seguido porque el agua está más contaminada y empezás a ver los gastos que hay, al final del día es muy caro ser ineficiente y podríamos tener un sistema de viviendas todos propietarios si fuéramos más eficientes en la organización de todo esto que estoy hablando. Obviamente yo te voy a hacer afirmaciones para que vos me guíes. Una posibilidad es que simplemente se haya delineado así como consecuencia de la ausencia del Estado, bueno, en todos estos ingredientes que vos nos estuviste describiendo. Otra, un poquito más conspiranoica, sería que hay intereses a los que les conviene que sea así. ¿Se confirma esta segunda opción? Eso por un lado, pero claramente hay ganadores acá y hay perdedores. O sea, una persona que tiene capacidad de ahorro y que logra tener 2 o 3 departamentos, después su tasa de crecimiento es exponencial, con lo cual hay obviamente en este proceso ganadores y perdedores y gente que, te diría, en la Ciudad de Buenos Aires seguimos viviendo 3 millones de habitantes, el 80% era propietario en el año 2000, hoy es el 65% propietario. Pero los propietarios, antes el promedio era 1,1, o sea, 1,2 viviendas por propietario, hoy es casi 3 por propietario, quiere decir que se ha multiplicado la cantidad de gente que tiene más bienes y se ha multiplicado también la cantidad de gente que no logra tener el bien de propietario. Entonces ahí tenés una sociedad cada vez más dual y cada vez más dividida. Demoledor dato también, impresionante. Bueno, querido Fernando, nos encanta charlar con vos porque aprendemos constantemente. ¿Querés terminar esta charla con algo que quieras realzar? Hácelo. Bueno, un tema que sí, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, es el tema de los costos de la construcción y el precio del mercado. Hoy el eje norte ya tiene precios que deja fuera gran parte de la población, un departamento arriba de $100.000, $120.000, y tiene la zona sur que está degradada, pero que tiene la posibilidad de poder construir departamentos en una escala de $80.000, $60.000, que posibilitaría que sectores de la clase media puedan acceder créditos para pagar esa cuota y ese bien. Con lo cual ahí también hay un repensar de la Ciudad de Buenos Aires donde permita que el sur, que hoy casi no se construye vivienda, o se construye solamente en las villas de emergencia, pero las viviendas que estamos hablando no se construyen, se puedan volver a construirse y una lógica del Estado que cambie esto de que solo se construye en el eje norte donde se valoriza y donde la vivienda no es pensada para habitar, sino es pensada para una reserva de valor. Bueno, impresionante, Fernando. Esperamos ansiosos la próxima charla, ¿eh? Me haces hablar, así que gracias, porque me hace reflexionar en el aire. Muy amable, decimos. Impresionante. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Dale, estamos en contacto. Abrazo grande. Sí, rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.